Osho ha sido uno de los líderes espirituales más influyentes en la historia moderna. Asimismo, su vida no ha estado exenta de toda clase de escándalos y extravagancias. Recientemente, la historia de Osho ha vuelto a cobrar relevancia debido al documental de Netflix Will Country. Respecto a este documental existen principalmente dos puntos de vista. Por un lado están los detractores de Osho, quienes se afianzan en el documental para atacarlo y demostrar que era el líder de una secta destructiva. Y por otro lado están los defensores de Osho, que dicen que todo esto es parte de una conspiración para desacreditar a su maestro. Antes de profundizar en el tema del documental, quiero hablar un poco acerca de quién es para mí Osho. También fue conocido como Bhagwan Sri Rajneesh. Nació en la India en diciembre de 1931 y falleció también en Pune, India, el 19 de enero de 1990. Siendo un profesor de filosofía, había leído quizás cientos de libros, lo cual le confería un conocimiento muy completo acerca del mundo, la historia y las diferentes corrientes filosóficas y religiosas. En los años 60, Osho inició un recorrido por la India, dando a conocer sus mensajes. Por supuesto, esto estuvo lleno de escándalos, persecuciones, porque la India, a pesar de ser la tierra donde se escribió el Kama Sutra hace miles de años, la represión sexual que existe allí es muy fuerte. Entonces los brahmanes, los swamis y los líderes de diferentes creencias religiosas o de diferentes sectas lo atacaron y lo persiguieron mucho, incluyendo al mismo gobierno hindú de su época. El mensaje de Osho tiene como foco central la conciencia, es decir, la capacidad de observar las emociones, los pensamientos y lo que está sucediendo en el aquí y ahora, para que de este modo las personas se liberen de los dogmas, las creencias y los condicionamientos impuestos por la sociedad, especialmente a través de la religión, la política y las tradiciones. Es decir, que el mensaje de Osho es un mensaje de libertad, es un mensaje de ser uno mismo, de seguir su corazón, de no seguir a otros. Paralelo a estas enseñanzas acerca de la conciencia, acerca del despertar espiritual, Osho también habló de otros temas que generaron mucha controversia. Entre ellos está la sexualidad, que es un tema que ha sido rehuido y reprimido por líderes religiosos y políticos de todo el mundo a través de la historia. Para Osho, la sexualidad, al igual que las demás emociones, no debería ser reprimida. En lugar de ello, él invitaba a las personas a hacerse conscientes de su sexualidad, sintiendo y experimentando plenamente los deseos sexuales. Osho fue muy atacado en su época. Sus enemigos lo llamaban el gurú del sexo, por haber tocado abiertamente este tema que en la historia ha sido un tabú. Pero aquellos que hemos leído sus libros y sus enseñanzas, nos damos cuenta de que el sexo nunca fue una parte central de la enseñanza de Osho. El tema central de él, como ya lo dije, es la conciencia. Entonces, ¿por qué se hizo tanto énfasis en que él era el gurú del sexo? Porque sus enemigos eran quienes realmente estaban obsesionados con el sexo. Cualquier persona que reprima su sexualidad, sea sacerdote católico, sea cristiano, sea hindú, sea los que siguen el camino del brahmacharya en la India, cualquier persona que reprima su sexualidad en el inconsciente se vuelve obsesiva con el sexo. En el psicoanálisis eso se conoce como el mecanismo de represión. Entonces todas estas personas reprimidas sexualmente se enfocaron, de todos los temas que hablaba Osho, se enfocaron en el sexo, como si fuera el único o el más importante para él. Pero nunca fue así. Y algo muy importante es que cuando se es consciente del sexo, de la manera que Osho enseñaba, la sexualidad deja de convertirse en algo obsesivo. En cambio, las personas que niegan, rechazan y reprimen su sexualidad son las que terminan desarrollando compulsiones sexuales y toda clase de aberraciones. Cuando hay conciencia del sexo,
este pierde la capacidad de controlar al individuo. Ahora sí, quiero dar mi opinión personal acerca del documental Wild Wild Country. En primer lugar, quiero decir que es un documental de Netflix muy bien logrado. Me encanta el hecho de que permita que tanto los que odiaron como los que amaron a Osho hablaran y contaran su versión. Desde ese punto de vista tiene un valor periodístico. El documental no se centra en las enseñanzas de Osho porque esa no es su finalidad. Es el relato más bien del nacimiento y desarrollo de la comuna de Oregon, donde se permite en ese documental que personas que tienen diferentes puntos de vista sobre Osho se expresaran. ¿Qué fue la comuna de Oregon? Se llamaba realmente Rajneeshpuram y fue una comunidad creada en el condado de Wasco, en Oregon, Estados Unidos, la cual tenía como visión ser una ciudad poblada solamente por seguidores de Osho. Osho vivió allí en esa comuna entre 1980 y 1985, aproximadamente 5 años. Durante este tiempo, Rajneeshpuram fue un experimento enorme, gigantesco, de querer crear una comunidad basada en la espiritualidad. En los festivales de verano se llegaban a reunir más de 15.000 visitantes desde Europa, Asia, Sudamérica, Australia, de la India, y en la ciudad llegaron a vivir un promedio de 5.000 personas en un lugar que antes era un desierto. Esto, por supuesto, le causó mucho molestia a los habitantes de un pueblito que estaba muy cerca de ahí de la comuna de Antélope, que era un pueblito de pensionados, de personas que querían vivir una vida tranquila, descansar sus últimos días y que lo último que ellos hubieran querido era tener una comunidad extravagante de personas vestidas de una forma totalmente diferente. O sea, para estas personas la comunidad de Osho fue como una amenaza a su estilo de vida. Cuando observamos el documental y miramos todo el desarrollo de la comuna, nos damos cuenta, es obvio que hubo abuso de poder por parte de algunos seguidores de Osho, que algunos de estos seguidores llegaron a incurrir en delitos, en el intento de homicidio, envenenamiento, violaron las leyes de migración, es decir, hicieron todo lo que no se podía hacer. Se creían estas personas que estaban por encima de la ley. Me impactó mucho también cuando vi el documental el hecho de que los sannyasins llevaran en su pecho la imagen de Osho y que este tuviera tantos vehículos marca Rolls Royce. Todo esto me recuerda particularmente a los líderes religiosos con personalidades egocéntricas y manipuladoras que fundaron comunas semejantes por aquel mismo tiempo. Pero todo esto contradice el mensaje mismo de Osho, donde hablaba justamente de no seguir a nadie y de evitar llegar a ser condicionados por algún tipo de creencia, dogma o religión. Es importante tener en cuenta que en aquel periodo Bhagwan Sri Rajneesh, u Osho como era conocido, había hecho un voto de silencio. El momento en que Osho volvió a hablar fue justamente cuando avanzaron las investigaciones del FBI sobre la comunidad. Es decir, que durante todo el tiempo que todas estas cosas sucedieron, Osho vivía aislado de la comunidad en una pequeña cabaña donde él no estaba en contacto con nadie, sino únicamente con Ma Anand Sheela, que era como su representante ante la comunidad, la administradora del lugar. De hecho, cuando Osho habla, lo primero que hace es acusar a Sheela y a las personas que la apoyaban a ella de ser una pandilla de fascistas y decir que todas las cosas que ellos hicieron lo hicieron sin su consentimiento. Para las personas que estaban viviendo en esa comuna, gente que se había ido de Europa, de Sudamérica, a vivir a esa comuna, cuando ellos se dieron cuenta de todo ese escándalo, fue un golpe muy fuerte, fue muy duro. Y ellos se cuestionaban, las personas se preguntaban, debía haber dicho algo, debía haberme ido, ¿por qué me quedé? Surge un cuestionamiento muy fuerte de las personas que con muy buenas intenciones estaban allí, que era la mayoría de la gente, y cómo permitieron que todo eso sucediera. La gran pregunta que se hicieron las autoridades de esa época y todavía mucha gente se hace es
saber si Osho había ordenado personalmente esos delitos o si al menos estaba al tanto de ellos. Recordemos que en ese tiempo él estaba aislado de la comunidad, él no estaba al tanto de lo que sucedía, no estaba dirigiendo la comunidad, solamente tenía comunicación con Sheila, que era quien administraba todo. ¿Qué siento yo en mi corazón? Siento que Osho ya había dado al mundo sus enseñanzas durante muchos años. Él se había dedicado años, especialmente durante la época que tuvo su comunidad en la India, en Pune, a dar discursos todos los días daba discursos, los cuales se grabaron, y eso es lo que hoy en día conforma todos sus libros. Después de haber dado tantos años de enseñanza, decidió retirarse y esperar a ver qué sucedería y cómo las personas iban a reaccionar o cómo iban a tomar sus enseñanzas. Entonces llega Sheila, una persona autoritaria, y, y causa todo este daño, empieza a manipular a las personas y ellas lo permiten. Yo creo que en un nivel más profundo todo este teatro de la comuna de Oregon fue una prueba para los seguidores de Osho. La prueba en qué consistía, en saber hasta qué punto las personas seguirían su corazón o preferirían obedecer a Sheila, quien actuaba supuestamente a nombre de Osho. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas que estuvieron allí perdieron la prueba, ya que se convirtieron en seguidores ciegos de su líder. Personalmente no apruebo ninguna enseñanza que se base en la obediencia ciega a un líder o en la renuncia a nuestro propio discernimiento. Creo que la experiencia o el experimento de la comuna de Oregon fue algo único que sucedió en una época donde el mundo estaba lleno de líderes sectarios destructivos creando comunidades en muchas partes. Esa fue la época de David Koresh en Waco, Texas. Esa fue la época del pastor Jim Jones y su comuna en la Guyana francesa. Unos años más adelante llegaría Elizabeth Keller Prophet con su Iglesia Universal y Triunfante y su comuna en Montana, Estados Unidos. El mensaje para mí del experimento de Oregon al mundo era nunca, por ningún motivo te permita seguir a nadie ciegamente. Era como si a través de esta experiencia Osho nos estuviera mostrando lo que no se debía hacer, porque los maestros también muchas veces enseñan de esta forma. En lo profundo de mi ser soy un convencido de que el universo todo lo hace perfecto, y el hecho de que esos eventos hayan ocurrido correspondía a las necesidades de las personas que estaban allí, a su nivel de conciencia y al momento que el mundo estaba viviendo. Desde ese punto de vista todo era necesario. Las personas atraen a su mundo las experiencias y los maestros que necesitan, y yo creo que Sheila era el maestro que estas personas necesitaban, el falso maestro, por supuesto, que ellos necesitaban para darse cuenta del peligro de seguir a alguien de una manera ciega, del peligro de no seguir nuestra propia intuición. Por eso yo no apruebo a Sheila ni a las personas que cometieron esos delitos. Lo que quiero decir es que todo eso nos preparó para que nunca volvamos a cometer el error de seguir ciegamente a nadie o de convertir a ninguna persona en nuestro Dios. Ahora, salgámonos un poco del tema de la comuna y regresemos al mensaje de Osho. Él era provocador, era rebelde, le gustaba retar el statu quo, lo cual llevó a que fuera perseguido tanto en India como en los Estados Unidos. Él fue odiado por el presidente de aquella época, que era Ronald Reagan, que era un presidente cristiano elegido por cristianos, muy reprimido en su sexualidad. Entonces para él Osho representaba al mayor enemigo. El mensaje de Osho fue revolucionario, realmente fue una revolución en conciencia lo que él impulsó desde la India, desde Oregon, desde los lugares donde él habló. La mayoría de las veces Osho hablaba con una lucidez tremenda, con una claridad tan precisa que muy pocas personas antes o después de él han llegado a alcanzar. El mensaje de Osho por encima de todo es intemporal y se aplica hoy y se aplicará dentro de 1000 años. ¿Estoy diciendo con esto que Osho era perfecto y nunca se equivocó? Claro que no. No vamos a poner a Osho en un pedestal. Creo que parte esencial de la naturaleza humana es equivocarse y nadie está exento de ello. Por supuesto, Osho,
la persona que está escuchando este mensaje, yo mismo, todos nos equivocamos, eso es parte de lo que es un ser humano. Pero a las personas les gusta crear mitos sobre seres humanos a los cuales convierten en dioses para poder adorarlos. Al ser humano le encanta adorar. Desde la prehistoria ha adorado las piedras, ha adorado todo lo que se ha permitido, lo que ha podido convertir en un ídolo. Y por supuesto, qué mejor que adorar a un ser humano convertido en ídolo. Actualmente la gente adora a los ídolos del fútbol, de la música, del cine, de la televisión, como si fueran dioses. Y por supuesto iban a hacer eso con Osho. ¿Por qué la gente querría poner a un humano en la calidad de Dios? Porque ya el hecho de seguir a alguien que creemos que es perfecto, que creemos que es un Dios, nos hacen sentir más importantes que los demás. Los que siguen a Sai Baba y creen que Sai Baba era un Dios se van a sentir más importantes que el resto. Al igual que Osho, al igual que los que seguían las enseñanzas de Yogananda, al igual que los que siguieron a cualquier líder de cualquier religión, se van a sentir más importantes porque creen que su líder es el perfecto y es el mejor. Eso también pasó con Jesús, con Buda. Las personas los convirtieron en dioses y se enfocaron en adorarlos, en vez de enfocarse en lo que era realmente importante, que es en su mensaje. El mensaje de Osho, a pesar de ser tan lúcido, también estuvo influido por su época, por el estado de conciencia que tenía la humanidad en ese momento. No podemos elevar este mensaje a la categoría de algo que no se pueda cuestionar en ningún momento, que no se pueda poner en duda, porque algo que enseña la filosofía es que hay que dudar de todo. Por eso es tan importante que vivamos en comunión con nuestro corazón, para que la intuición nos diga cuándo asimilar una enseñanza de Osho, de cualquier otra persona en este mundo, y cuándo dejarla a un lado. Yo abogo mucho por el pensamiento crítico, por no tragar entero, por no convertir a ningún maestro en nuestro Dios, ninguna persona. Podemos escuchar a todos los maestros que queramos y sentir si sus palabras resuenan en nuestro corazón. Si nuestro corazón vibra cuando leemos o escuchamos una determinada enseñanza, es porque esa es la enseñanza correcta para nosotros en ese momento, en ese punto. Cada cual tiene el maestro que necesita y cada corazón resonará con determinado maestro de acuerdo al momento de su vida por el que está pasando. Pero hay algunas personas cuyo corazón ya no resuena con la religión o con la creencia que han seguido por años y aún así siguen allí, atrapados por miedo a ser castigados o por temor a contradecir una tradición que ya no hace palpitar su corazón. En estos casos hay que ser valientes, como fue valiente Deborah Feldman, una mujer que nació en una comunidad ultra ortodoxa judía en Nueva York y que huyó de ella. Se escapó porque su corazón le decía que no debía estar allí, a pesar de que en esa comunidad les habían lavado el cerebro, que el que se fuera de allí se iba a condenar, Dios lo iba a castigar, iba a arder eternamente en el infierno. La historia de Deborah Feldman inspiró una serie muy impactante de Netflix que se llama Poco Ortodoxa, que también es muy recomendable verla para entender todo lo que pasa con una persona que se enfrenta a una creencia con tal de seguir lo que su corazón le dice. En mi caso puedo decir que hace 10, 15 años yo rechazaba profundamente a Osho. Nunca había leído o escuchado nada de él, pero lo rechazaba únicamente porque mi líder religioso me había dicho que las enseñanzas de Osho eran del diablo. Y ese es un ejemplo claro de la falta de discernimiento. Años después de esto, sucedieron una serie de acontecimientos en mi vida que destruyeron todos los cimientos de mis creencias. Me rebelé contra el líder del movimiento espiritual que yo seguía. Eso hizo que yo fuera excluido de mi comunidad, que perdiera mi empleo en ese entonces que dependía de esa comunidad. Fue una época muy dura, muy difícil. Pero al vaciarme de todas las creencias, empecé a experimentar la vida directamente, a ver la vida en el presente, sin el filtro de los dogmas. Y ahí inició un proceso de despertar. Años después de llevar este proceso, conocí la enseñanza de Osho y me di cuenta
de que hablaban de las mismas cosas que yo estaba sintiendo y experimentando durante algunos años. Y de allí surgió una gran afinidad y un aprecio por este maestro tan supremamente inusual. En conclusión, sus enseñanzas han sido muy inspiradoras para mí. Aún así he decidido experimentar las cosas por mí mismo. Yo creo que las personas que se dedican a imitar el camino de otros terminan pareciéndose a un pájaro que lleva un plumaje prestado. No importa lo bonito que se vea, tarde o temprano esas plumas se van a caer porque no le pertenecen. El verdadero conocimiento para ser genuino debe crecer desde adentro, nacer desde adentro, y eso solamente ocurre a través de la experiencia. Por eso yo no imito a nadie, ni quiero llegar a convertirme en nadie. No quiero ser fotocopia de ninguna persona. Solo quiero despojarme de toda creencia, despojándome incluso del concepto de mí mismo, el yo, para experimentar la realidad tal cual es, de una forma transparente. Y quizás este es uno de los caminos más difíciles que hay. Entonces, mi invitación, lo que te diría yo en este momento es, escucha a todos los maestros, pero no te conviertas en seguidor de nadie. Si la enseñanza de alguien resuena en tu corazón, practícala y mira si realmente funciona. No creas que una enseñanza es verdad solamente porque lo dice alguien que tiene apariencia de gurú, o porque tiene la barba blanca, o porque habla en sánscrito o en latín. No te dejes impresionar por nada de eso. Practica, conviértete en un científico espiritual. Pon en práctica esas cosas en tu vida y observa si funciona. Es la única manera. No aceptes nada únicamente porque esa persona es considerada una autoridad o un maestro, un gurú, un sacerdote. La única autoridad real debería ser tu corazón, el momento presente, la vida misma. Pero para que el corazón o la intuición que allí habita se convierta en nuestra guía, pues debemos dedicar un tiempo a la meditación, sacar todos los días 5 minutos, 10 minutos y enfocarnos en Anapanasati, que es la meditación en la respiración, tomar conciencia del corazón, sentirlo, darnos cuenta de que está ahí, meditar desde el corazón. Eso nos ayuda a crear una conexión, a empezar a trasladar nuestro centro, el centro de nuestro ser de la cabeza, que es donde todos los humanos lo tenemos, y bajar ese centro al pecho. Requiere que estemos más conscientes de nuestro corazón, meditemos en él, respiremos tomando conciencia de él, y eso poco a poco va a ir creando una conexión que va a hacer que esa intuición se haga cada día más fuerte, más poderosa. Entonces, gracias a Osho por haber venido al mundo a darnos toda esa enseñanza, por enseñarnos también él y sus seguidores qué es lo que no se debe hacer en el sendero espiritual. Entonces es un maestro muy versátil porque nos mostró tanto lo que es como lo que no es. Ahí implica que cada uno lo estudie con discernimiento y ponga en práctica sus enseñanzas y mira qué le funciona y qué le cambia la vida.